Vamos a continuar con el tema en el que estábamos. Se refiere al proceso administrativo. Vimos el concepto de proceso administrativo. Entramos al libro de Reyes Ponce, el tema de planeación. Digamos que es la primera etapa del proceso administrativo. Vimos su definición, la importancia, los principios de la planeación, las políticas. Llegamos hasta políticas. Vamos a continuar con las estrategias. Se refiere, dice, el concepto de estrategia no cuenta con una definición universalmente admitida. Kunze O'Donnell, en Elementos de Administración, dice que después de muchos años y de mucho esfuerzo, se pudo lograr un acuerdo sobre el significado de la expresión política. Entonces apareció la teoría de juegos y con ella el uso del concepto de estrategia. Y con la consiguiente confusión en la literatura de administración de empresas sobre el significado de esta expresión. Steiner señala: no existe un acuerdo universal sobre nomenclatura. Por lo tanto, son válidas algunas diferencias en cuanto a definición. Nos hace una distinción de lo estratégico en cuanto se habla de objetivos y las estrategias tomadas como un elemento más de la planeación. Dice, lo estratégico implica, como se señaló, lo que es característico de un mando supremo. Inciso B, una amplitud mucho mayor en cuanto a los campos que abarca o en los que se aplica, prácticamente en todos. Y inciso C, la máxima importancia o influencia. Inciso D, lo que como una consecuencia se refiere a un periodo de tiempo largo, es de largo plazo. Así, se puede hablar no solo de objetivos estratégicos, sino de planes estratégicos, en general de programas estratégicos, etc. Este concepto, derivado de la administración militar, se ha tenido siempre, pero modernamente se está usando más como un elemento concreto de la planeación. Su relación más directa la tiene con las políticas. En lo personal, nos parece que el término estrategia implica por sí mismo algo activo, algo que se debe hacer, en tanto que la política implica más bien un criterio del cual se pueden tomar decisiones diversas, pero sin salirse de esa orientación o criterio. Esto es, que la política tiene un sentido más bien pasivo,
o de límites. Steiner, en planeación estratégica, distingue entre estrategias maestras, las que define como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas, y estrategias de programas, que se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos específicos. Kuntz la concibe como una decisión acerca de cómo usar los recursos disponibles para obtener fines primordiales en la presencia de obstáculos. Y luego ellos mismos, esos autores, la definen como un programa general de acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios. Así concebida, la estrategia parece una combinación de varios elementos frente a una condición particular con lo que se enfrenta una organización, una combinación de objetivos, políticas y sobre todo programas concretos de acción. Parece como que el concepto de estrategia no puede desvincularse del elemento etimológico, quiere decir de su significado en raíz de la palabra. No se puede desvincular de ser un plan concreto o una alternativa para vencer un enemigo, en el caso de la competencia, o vencer alguna dificultad que se presenta para la realización de un plan. Aquí le estoy poniendo yo como resumen: la estrategia es una decisión sobre cómo usar los recursos disponibles para obtener fines primordiales en la presencia de obstáculos. También se define como un programa general de acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para para alcanzar objetivos amplios. Entonces, se refieren como tienen relación con los términos militares de estrategia. Así concebidas las estrategias, se presentan respecto de ellas las siguientes reglas. Número 1, de su carácter indicativo de un sentido concreto. Dice, las estrategias deben señalar la forma concreta, clara, global y orientada en un sentido particular de cómo deben combinarse los recursos, tomado en cuenta las dificultades o elementos negativos presentes en el momento de fijar los planes. Número 2, de la posibilidad de adaptarlas a las circunstancias tácticas concretas. El número 3, de la necesidad de formularlas por escrito. Bueno, entonces, aquí al adaptar las estrategias a las circunstancias tácticas concretas, dice, la estrategia tiene que señalar los caminos concretos que deben adaptarse para lograr el cumplimiento de los planes, tomando en cuenta todos los factores negativos que podrían presentarse, pero a la vez tienen que ser concebidas de tal manera que quien va a aplicarlas pueda, en cualquier cambio de condiciones, adaptar una táctica concreta que responda a las necesidades particulares que se presenten. Es decir, que siguiendo la estrategia, ante un cambio de condiciones, puedan señalar un camino particular
diferente que responda ante esas necesidades particulares que presenta el obstáculo. Entonces, se está siguiendo lo que se planeó como estrategia general y en determinado momento debe permitirse que se adapte esa estrategia diseñando una táctica, un camino corto, concreto, diferente, que responda a una necesidad que surgió. Y número 3, que sean por escrito. El hecho de que la estrategia está más expuesta a ser cambiada implica tan solo que la nueva que se formule debe también ser fijada rápidamente por escrito, para poder estarlas observando, refiriéndonos a ellas, sabiendo qué camino nos están marcando siempre. Puedes observar qué estrategia está establecida para seguirla. Luego nos hablan de los procedimientos. Los procedimientos son el seccionamiento funcional de cada acto administrativo. Señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores resultados en cada función concreta de una empresa. Los procedimientos son como el seccionamiento funcional de cada acto administrativo. La última división, en la opinión de muchos, se da en los métodos, que corresponden a unidades de acción indivisibles. Pero los métodos son ya más bien de carácter técnico y no siempre administrativos. En cambio, el procedimiento, formado por varios métodos que se articulan en una secuencia, sí lo es. Así, por ejemplo, el procedimiento para tomar decisiones, para seleccionar personal, y los métodos para realizar una encuesta, base para esa decisión, para aplicar pruebas psicotécnicas, etc. Entonces, los procedimientos se dan en todos los niveles de una empresa, pero son lógicamente más numerosos en los niveles de operación, a diferencia de las políticas que se forman en los niveles altos. Los procedimientos tienden a formar rutinas de actividades que de otra manera requerirían estudio, discusión, etc. en cada caso. Por ello, permiten que el trabajo de administradores más calificados pueda encomendarse a otros menos calificados. Todo procedimiento es, por tal motivo, un gasto de tiempo, quizá de momento aparatoso, que sin embargo sirva para lograr un ahorro permanente en el futuro, o sea, un ahorro de tiempo. Entonces, los procedimientos, digamos que son una serie de actividades que se van a seguir y con esas actividades se va a llegar a alcanzar un fin. Entonces, se dejan establecidos, dice, para ahorrar trabajo. Vamos a ver, dice, primera regla. Los procedimientos deben fijarse por escrito y de preferencia gráficamente. De esa manera pueden ser mejor comprendidos, analizados, etc. Así, por ejemplo, las gráficas de proceso, las gráficas de flujo, los cuadros de distribución de trabajo, etc., no hacen sino fijar gráficamente los diversos pasos que constituyen un proceso.
Ello permite darse cuenta mejor de lo que sobra, lo que falta, lo que puede combinarse mejor, etc. Eliminar, combinar, alterar el orden y mejorar suelen ser las 4 reglas básicas que se dan para analizar un procedimiento gráficamente consignado. Entonces, hacerlo así permite también explicarlo mejor, enseñarlo, resolver dudas, etc. Es decir, el que se pueda combinar sus partes, se pueda alterar el orden de ellas, se puedan mejorar o se puedan eliminar partes de él o eliminar todo un procedimiento. Es lo que se logra al establecerlos por escrito y en lo posible que sean gráficamente. Segunda regla. Los procedimientos deben ser revisados periódicamente a fin de evitar tanto la rutina, que es un defecto, como la superespecialización, que sería un exceso. De manera muy frecuente se emplean en una empresa procedimientos anticuados o poco eficientes por una inercia natural, o sea, porque siempre se han llevado a cabo, cae en que estén ya anticuados. La revisión revelará qué procedimientos pueden ser cambiados, mejorados, etc. No obstante, también puede ocurrir que en el afán de especializar y mejorar se separen actividades que en determinado momento pudieran ser eficientemente realizadas así, pero que posteriormente solo originan que una misma pieza o unos mismos documentos estén pasando por diversas manos sin razón alguna. En este caso, la revisión indicará qué actividad conviene consolidar en una sola persona o departamento. Entonces, la segunda regla es que se deben revisar periódicamente. La tercera regla: debe procurarse evitar siempre la duplicación innecesaria de los procedimientos. Con mucha frecuencia, 2 departamentos hacen lo mismo, solo que enfocándolo bajo diverso ángulo. Esto puede ser conveniente, pero en la mayoría de los casos convendrá dejar un solo departamento o una sola persona encargada de ese procedimiento. Bueno, entonces ya nos hablaron de los procedimientos. Reglas sobre los programas y presupuestos. Programas. Los programas son aquellos planes en los que no solo se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, sino también el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. Se deben presentar como una inversión con los beneficios que habrán de producir, de preferencia económicamente determinados. Se debe fijar un tiempo mínimo para que produzcan resultados los programas. Además, es necesario convencer de su beneficio a los jefes de línea que habrán de aplicarlos. Entonces, se establecen programas con objetivos determinados, con todas las operaciones que abarquen y determinando qué tiempo se va a llevar en cada operación, cada una de las partes. Entonces, siempre se conoce el tiempo que va a consumir el desarrollar un programa. Se deben presentar como una inversión
con los beneficios que habrán de producir, de preferencia los económicos, y con su tiempo. Esto es muy importante, nos dicen, es necesario convencer a los jefes de línea que los van a trabajar, es decir, a jefes de departamento o a jefes de oficina o a supervisores que están encargados de determinada área. Es necesario convencerles de que el programa que ellos van a dirigir, que van a tener bajo sus manos, que van a ser los líderes, que van a ser los jefes de ese programa, es necesario convencerles de que tienen un beneficio para toda la organización, que tienen un beneficio para ellos como departamento y qué conveniencia van a derivar de ellos para que, digamos, vean su utilidad y le pongan atención a aplicar esos programas, a desarrollarlos. De otra manera, se hace en la planeación del programa, se invierte mucho tiempo, se supone que va a hacer más simple el logro de los objetivos al llevar a cabo el programa, y si el directivo, el jefe de línea, a quien le corresponda ejecutarlo, no se le convence de lo benéfico de ese programa, no va a poner la menor intención en llevarlo a cabo. Entonces se va a quedar establecido nada más en papel planeado, pero sin ejecutarse. Bueno, luego hablan de las técnicas de planeación. Bueno, vamos a ver qué nos hablan en general de los programas de los que hablé ahorita en resumen. Reglas sobre los programas y presupuestos. Dice, los programas pueden ser generales y particulares, según se refieran a toda la empresa o a un departamento en particular. Dice, general y particular son relativos, como son el género y la especie. Los programas para toda la empresa son siempre generales. Por ejemplo, los de producción serán particulares en relación con los de toda la empresa, pero serán generales respecto a los programas de mantenimiento, a los programas de troqueles, etc. Los programas pueden ser también a corto y a largo plazo. Suelen considerarse a corto plazo los que se hacen para 1, 2, 3 o 6 meses y hasta un año. Los que exceden de un año se consideran como programas a largo plazo. No deben confundirse los programas generales con los programas a largo plazo, ni deben confundirse los programas particulares con los de corto plazo. Un programa particular puede ser para un mes o puede ser para 2 años. Por ejemplo, relativo al adiestramiento. Nos presentan las reglas. Todo programa debe contar, ante todo, con la aprobación de la Suprema Autoridad Administrativa para aplicarse y con su completo apoyo para lograr su pleno éxito. Muchos piensan que basta con arrancar a la gerencia general la aprobación de un programa, aunque no esté plenamente convencida de su utilidad. Cuando no se cuenta con su apoyo completo, fácilmente se tropieza con dificultades al realizarlo. Y nos pone todos los puntos que son necesarios para que la gerencia apruebe un programa. Dice,
presentarlos con todos sus detalles, porque las gerencias suelen rechazar los programas que no vienen con todos los datos y con todas las respuestas a sus observaciones. También es necesario presentarlos como una inversión. Esto es tratar de fijar su costo y los beneficios que habrán de producir económicamente determinados. Fijar un tiempo mínimo para que produzcan resultados, pues de lo contrario, se pedirán esos resultados antes de tiempo y al no existir esta precisión, se originará desconfianza. Segunda regla, debe hacerse siempre la venta o convencimiento a los jefes de línea que habrán de aplicarlos. Eso, el no convencer a los jefes de línea producirá necesariamente resultados pobres, resultará en fricciones, bloqueos en su realización, etc. Tercera regla. Debe estudiarse el momento más oportuno para iniciar la operación de un programa nuevo. Muchas veces un programa fracasa porque no se escogió el momento adecuado para lanzarlo. Así, por ejemplo, iniciar un sistema de incentivos antes de estandarizar las operaciones dará como resultado una gran confusión en la aplicación de esos incentivos. Los presupuestos son una modalidad especial de los programas, cuya característica esencial consiste en la determinación cuantitativa de los elementos programados. Es decir, los presupuestos siempre van especificados en la cantidad de los elementos que se están programando. Los presupuestos se clasifican en financieros y no financieros. Se llaman financieros si los elementos programados se estiman en unidades monetarias, es decir, en costos, en utilidades, en pérdidas, en gastos. Entonces, están expresados en dinero, los presupuestos financieros. Son no financieros si su cuantificación no se lleva hasta unidades monetarias, sino solo de cantidades de producción, cantidades de ventas, cantidades de desperdicios, de horas hombre requeridas, etc. Entonces estos últimos son presupuestos no financieros. Están definidos en cantidades o de producción, o de ventas, o de desperdicio, o de horas hombre. Un tipo especial de presupuestos lo constituyen los pronósticos. Su característica principal es que establecen el número de unidades que se espera vender, gastar, producir, etc. Y a veces también incluyen costos, utilidades, etc. Dice, lo básico es que pronostique con base en la experiencia pasada, proyectada hacia el futuro con la ayuda de instrumentos más o menos técnicos. Entonces, se pronostica lo que se espera lograr o realizar con base en la experiencia pasada. Son pronósticos. Luego, los presupuestos suelen considerarse tanto como instrumentos de planeación como de control, precisamente por la trascendental importancia que han adquirido en la administración. Los dejaremos para el artículo relativo al control, por considerar que al final del presente estudio sobre administración pueden conocerse mejor.
Bueno, entonces nos hablan de las técnicas de planeación. Vamos a ver qué nos dicen. Las técnicas para formular planes y para presentarlos, para explicarlos, discutirlos, etc., suelen ser las más abundantes y diversificadas dentro de todas las etapas de la administración. La razón es obvia. Hay casi tantas técnicas como formas diversas de planes. Sin embargo, las más usadas son las siguientes. Nos habla, inciso A, manuales de objetivos y políticas departamentales, etc. En los manuales se hacen, digamos que son libros en los que se contiene de manera muy clara, por decir, si es manual de objetivos, se establecen los objetivos de la organización en general, los objetivos de cada división, los objetivos de las divisiones que se hagan dentro de la empresa, o sea, como puede ser una empresa, digamos, a nivel internacional, se puede establecer los manuales de objetivos desde el nivel más alto de su dirección, de su organización. Si es nacional la empresa, igualmente se van a presentar los manuales de objetivos, manuales de políticas, manuales departamentales a nivel nacional, y luego por regiones, y el manual de cada una de las organizaciones ya locales. Entonces, se establecen por escrito los objetivos que tiene la organización en determinado nivel, qué políticas tiene, y luego los departamentos. Entonces, se define en esos manuales cada uno de los puestos que existen en los departamentos y cuáles son las funciones que van a tener en cada puesto. Entonces, se establecen entonces por escrito en un manual departamental, se establecen que existe todo un organigrama, es decir, marcan de manera gráfica los puestos que comprende la organización de la empresa en ese nivel. Vamos a ver, entonces, ok.
Entonces son una de las técnicas de planeación, los manuales de objetivos, manuales de políticas, manuales departamentales, etc. Luego, los diagramas de proceso y diagramas de flujo. Dice, ¿qué es un diagrama de flujo de procesos? Un diagrama de flujo de procesos es un tipo de diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial. Se usa ampliamente en los ámbitos de ingeniería química e ingeniería de procesos, aunque sus conceptos a veces también se aplican a otros procesos. Se usa para documentar o mejorar un proceso o modelar uno nuevo en función de su uso y contenido. También se puede denominar diagrama de flujo de procesos, diagrama de flujo de bloques, diagrama de flujo esquemático o diagrama de flujo macro, o también diagrama de flujo vertical, diagrama de tuberías de instrumentación, diagrama de flujo de sistema o diagrama de sistema. Estos emplean un conjunto de símbolos y notaciones para descubrir un proceso. Los símbolos cambian en distintos lugares y los diagramas pueden variar desde simples garabatos trazados a mano o notas adhesivas hasta diagramas de aspecto profesional con información detallada, expansible, desarrollados mediante software. Vamos a ver qué es un diagrama. Miren, aquí nos pasan la forma gráfica de cómo un diagrama de flujo muestra los elementos de un proceso y en este caso están, dice, haciendo entrar petróleo crudo a una bomba centrifugada. De aquí pasan a un, dice, tren precalentado frío con dos elementos. Luego, una herramienta que emulsifica y van a llegar a un punto de desalterar. Entonces, dice aquí desalterar. No sé a qué se refiere con esto de la bomba y el aceite de petróleo crudo. Bueno, está diciendo que lo separan al petróleo que entró, ya lo precalentaron, pasa por una herramienta emulsificante, dice, desaltera. Se separan en, digamos que es el aceite, el petróleo caliente, precalentado, y el siguiente en orden 4. Porque
va a salir nada más a petróleo crudo, dice. Luego, una bomba también actúa sobre ese proceso de separación. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nos presenta un diagrama de flujo de procesos. Diagramas de proceso y diagramas de flujo. Luego pasa a diagramas de proceso y diagramas de flujo, y luego gráficas de Gantt. Dice que es un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos en la que se recoge la planificación de un proyecto. Normalmente tiene dos secciones. En la parte izquierda se incluye una lista de tareas y en la derecha un cronograma con barras que representan el trabajo. Los diagramas de Gantt también pueden incluir las fechas de inicio y de finalización de las tareas, los hitos, las dependencias entre tareas y las personas asignadas. Entonces, un diagrama de Gantt recoge la planificación de un proyecto, a la izquierda la lista de tareas y a la derecha un cronograma con barras. Aquí nos muestran gráficamente esto. ¿Para qué se utilizan? Dice, los gestores de proyectos utilizan los diagramas de Gantt con tres fines principales. Uno, para crear y gestionar un proyecto completo. Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Bueno, las pequeñas tareas resultantes se programan en la línea de tiempo del diagrama de Gantt, junto con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los hitos. Si se ve más claro. Pues están las tareas aquí a la izquierda y aquí están marcando el tiempo que se va a llevar determinado por fechas. Cada parte del proceso se está nombrando y especificando en qué fecha inicia y en qué fecha termina. Y se ve cuando dos procesos se están iniciando al mismo tiempo, cuando están llevándose a la vez, cuando hay otro siguiente. Entonces es bastante ayuda el ver, digamos que así gráficamente observemos la duración y que se está llevando a la vez, como lo está llevando otro departamento, otro de los procesos. Hay dos razones principales. A ver, dice que antes, arriba. Ay. Okay.
En la parte izquierda se incluye la lista de tareas, en la derecha el cronograma, un cronograma con barras, o sea, el tiempo que va a consumir, que representan el trabajo. Pueden incluir las fechas de inicio y de finalización de las tareas, pueden marcar las partes más importantes, pueden marcar también las dependencias entre las tareas y las personas asignadas. Aquí se refiere a uno que se llama gira. Es tareas, una estructura de tareas plegable con paneles de gestión de recursos. Estas herramientas de hoja de ruta ayudan a los equipos a mantener una estrategia coherente en los proyectos, a pesar de la naturaleza interactiva de los procesos de desarrollo de software. Orígenes. En la actualidad, las herramientas de diagramas de Gantt suelen denominarse herramientas de hoja de ruta. Gira incluye dos herramientas de hoja de ruta que puedes utilizar para crear diagramas de Gantt sobre tus proyectos. Los roadmaps, crea planes en torno a las incidencias de gira asignadas a un equipo, y Advanced Roadmaps, que hace lo mismo teniendo en cuenta varios equipos y organizaciones. ¿Para qué se utiliza un diagrama de Gantt? Se utilizan con tres fines principales: para crear y gestionar un proyecto completo. Dice, los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan en la línea de tiempo del diagrama junto con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los hitos. Otro fin principal del diagrama de Gantt es determinar la logística y las dependencias de las tareas. Dice, se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto. Las dependencias de tareas hacen que una tarea nueva solo pueda iniciarse una vez que se haya completado otra. Si una tarea se retrasa, las incidencias asociadas se reprograman automáticamente. Esto puede ser especialmente útil cuando se planifica en un entorno con varios equipos. Una tercera ventaja que tienen es el supervisar el progreso de un proyecto. A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a incidencias en el plan, puedes supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios. Tu diagrama de Gantt puede incluir fechas de lanzamiento, hitos y otras métricas importantes para supervisar el progreso del proyecto. Las ventajas de utilizar un diagrama de Gantt. Hay dos razones principales por las que los diagramas son tan apreciados en la gestión de proyectos. Por un lado, facilitan la creación de planes complejos, especialmente aquellos en los que participan varios equipos y cuyos plazos cambian. Los diagramas de Gantt ayudan a los equipos a planificar el trabajo basándose en los plazos y a asignar los recursos correctamente. Por otro lado, los gestores de proyectos utilizan los diagramas de Gantt para tener una visión general de los proyectos. En ellos se representan, entre otras cosas, la relación entre las fechas de inicio y finalización de las tareas, los hitos y las tareas dependientes. Los programas modernos de diagramas de Gantt, como Gira Software, con Roadmaps y Advanced Roadmaps, sintetizan la información y muestran cómo afectan las elecciones a los plazos. Bueno, entonces aquí lo que quieran investigar, lo buscan en el internet.
Ya, gráficas de Gantt. Ay, bueno. Hasta ahí llegamos, muchachos. Continuamos Dios mediante mañana. Que tengan muy bonito día. Nos vemos. Así es, muy bien. Buen día, maestra. Bye. Buen día, que estén muy bien. Bye.